Reza la palabra del Señor en el capítulo 17 del libro de los Jueces, en el verso 6 y 7. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que parecía recto ante tus ojos. Hubo también un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y moraba allí como forastero. Amén a la palabra del Señor. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Describe constantemente el libro de los Jueces el drama de la falta de rey. La época de los jueces es una época en la cual Israel no tenía rey. En realidad nunca lo tuvo. ¿Por qué se inclina la Escritura a decir no había rey en Israel? Porque no solo no tenía un rey hombre que podía sojuzgar el pueblo, sino que Israel no tenía rey Dios, que permitía o que podía hacer que la ley se cumpliera bajo sus juicios y su santa verdad. No había rey en Israel, y ese drama provoca que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que muchas veces nos sucede. La falta de rey hace que uno haga lo que le parezca, lo que le parece bien. Decir que no había rey en Israel es lo mismo que decir que había muchos reyes. Lo voy a repetir. Decir que no había rey en Israel es exactamente lo mismo que decir que había muchos reyes. ¿A qué te refieres? A que cada persona era su propio rey. Muy bien. Por eso luego aclara el texto y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando he leído el texto, nadie se ha dado cuenta de algo, o casi nadie, expresamente impresionante. En el verso 7 dice, hubo también un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Bueno, lo repito, hubo también un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. ¿Se os despierta la bombilla? Ha caigut la moneda, com diu el Josep Maria? Ha caigut la moneda, company. Bueno, cuando no hay rey, suceden estas cosas. Y todo el mundo pasa el texto cuando hay incluso versiones de la Biblia que quieren corregir la misma Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice, un joven de la tribu de Leví. No dice eso la Biblia dice un joven de la tribu de Judá, el cual era levita. Es imposible que alguien de la tribu de Judá sea levita. Pero cuando no hay rey en Israel, suceden estas cosas. La historia nos cuenta que este levita de la tribu de Judá, que es una contradicción de términos, se tuvo que ir de Judá. ¿Por qué? Y entro en el mensaje. Porque los de su propia familia
no accedían a dar crédito a su levirato. ¿Lo repito? Porque los de su propia casa, la tribu de Judá, no daba crédito a que uno de Judá fuera levita. El rechazo del desorden obligó a este levita de la tribu de Judá a abandonar Judá. Otra oportunidad. El rechazo del pueblo le obligó a que se fuera. ¿Por qué? Porque no es un orden que seas de la tribu de Judá y que quieras ser levita. Respeta el llamado de tu tribu. ¿Y de qué tribu es usted? Gloria a Dios que fue forastero en Judá. Es que deberíamos plegar ante esta verdad ya. Gloria a Dios que alguien nacido en territorio de Judá, de la tribu de Judá, fue forastero en Judá. ¿Por qué? Porque practicó el desorden. Porque quiso agarrarse a algo que no le pertenecía. Porque deseó un cargo que no era de él, una responsabilidad que no era suya, un servicio que no era de él. Y la presión de el propio pueblo le obligó a decir, aquí no voy a hacer nada, me voy a tener que ir. Y espero que en la iglesia del camino, que en la iglesia en Benidorm, que en la iglesia en Madrid, en Aranjuez, en Teruel, en Argentina, que la iglesia en Córdoba, en Málaga, que la iglesia en Portugal ejerza tal presión que a los que se quieran agarrar a diligencias que no le pertenecen, no encuentren un grupito en la iglesia a los cuales pueda ministrar. Lo hemos vivido, ha pasado, y gloria a Dios que al final el levita de la tribu de Judá se fue. Amén. Teniendo su pueblo allí, era forastero. Y la pregunta que me hago yo es, ¿lo hacía bien o mal el levirato? No lo dice la Biblia. A lo mejor era un buen predicador. A lo mejor sacrificaba mejor las vacas que el levita. A lo mejor sabía ejercer más y quemaba incienso mejor que el levita. Pero la Biblia no dice que el que lo haga mejor sea. La Biblia dice solo la tribu de Leví. Porque aquí no se trata de quien lo haga mejor. Se trata de quién es el llamado. Muy bien. Y mi pregunta es, bueno, si este levita sacrificaba, sabía cómo hacerlo de la vaca, sabía cómo quemar incienso, sabía cómo predicar, sabía cómo manejarse en las leyes del levirato, conocía el libro de Levítico a la perfección, ¿quién se lo enseñó? Porque este levita tuvo que ser instruido por algún otro levita, porque el levirato se pasa la instrucción de generación en generación. Y por desgracia, algún levita le enseñó al levita no levita a ejercer el levirato. Y quiero que os cuidéis, nos cuidemos de no enseñar a gente no llamada a ejercer
tener, poseer, disfrutar de diligencias en la iglesia que no deben tener, poseer ni disfrutar. Igual la Conchi predica mejor que yo. Seguro. Posiblemente. Pero a ella no le toca estar aquí. Seguro que tú, hermana, sabes más de la Biblia que tu marido. Pero no te toca a ti el mando de la casa. Seguro que habrá alguien más valiente que yo en la iglesia, pero no le toca al valiente el tener el mando de este lugar. Seguro que lo habrá en Benidorm. Seguro que lo habrá en Aranjuez. Seguro que lo habrá. Bueno, estoy seguro de que Amada predica mejor que Pedro. Pero no le tocó a Amada la responsabilidad y el mando. Porque no se trata del que lo sabe hacer mejor, sino del llamado. La mala enseñanza condenó a un joven, porque a veces uno cree que hace bien en dar cargos a gente. Es que le quiero hacer bien. No se trata de querer hacer bien. Se trata de si está llamado. Es que yo sé que si le enseño esto, lo engancharemos y si sabe tocar el violín, lo pondremos en el coro y no se irá al mundo. Quisiste hacerle bien con la música, pero no tiene el llamado. Ha habido gente en la iglesia que canta mejor que Sinaí. No lo puedo decir así, pero igual sí, pero no tenía el llamado. Porque detrás del llamado, en el llamado, hay un pack de responsabilidad y honor. Amén. El Señor certifica un llamado en la medida que uno honra ese llamado. Luego, este levita de la tribu de Judá normalizó la contradicción porque no había rey en Israel. Y yo quiero recordaros que la iglesia del camino es una iglesia de familias y de que cada uno de los varones de Dios son siervos de Dios en su casa. Y os quiero hacer recordar que tenéis un llamado como pastores de vuestra casa y no podéis permitir que el desorden se normalice. Amén. Amén. Y que tal contradicción se normalice. La tribu real, la tribu de Judá, no permitió que su familia ejerciera lo que Dios no le había dado. Pero a veces las lágrimas de las mujeres, los llantos de los niños, el ay, provoca que se ablande nuestro corazón y que permitamos el desorden en nuestra casa y en nuestra iglesia. El querer ser otra cosa de lo que Dios quiere para ti frustra tu vida. Escuchen, aunque tengas éxito. Es muy importante. Otra oportunidad, es muy elevado. Escúcheme, a lo mejor usted es un virtuoso con la guitarra y Dios no le llamó a tocar la guitarra. A lo mejor usted es un virtuoso hablando, Dios no le llamó a hablar, sino a callar. A lo mejor usted es una anciana de rigor y Dios no le llamó a yo qué sé, a altos cargos, sino a estar de rodillas delante de Él. Porque el éxito no certifica un llamado. ¿Estáis aquí? Es muy importante lo que estoy hablando. El tener éxito en algo no certifica un llamado. El mundo habla así. El mundo certifica las cosas así. Tuviste éxito en eso, tu llamado fue. ¿Y si Messi no estuviera llamado a ser jugador de fútbol, sino a la adoración? Ha sido el mejor de la historia. ¿Y si no estuviera llamado a eso? Porque el que sepas hacer una cosa no significa que estés llamado a ella. La tribu real
no certifica el llamado de alguien que sabe hacer el levirato, pero aunque sepas hacerlo, aquí no cabes, porque ese grupo de presión te presiona para que no estés a gusto en ese lugar. No es que voy a sacrificar por tu casa, por mi casa no sacrificas. No es que voy a ofrecer incienso y orar, por mi casa tú no oras, porque aquí tú no estás llamado a eso. Por eso hay gente que se frustra. ¿Por qué? Por tomar responsabilidades que Dios no le dio. De la misma manera, hay gente que se frustra por no tomar responsabilidades que sí Dios le dio. Y eso, tanto en una decadencia como en un defecto positivo, ambas cosas son soberbia. Amén. Otra oportunidad. ¿Nos gusta esto? Ambas cosas son soberbia. El falso humilde que no toma la responsabilidad que Dios le dio es un soberbio. Está el Señor aquí. Está aquí el Señor. Lo voy a repetir. El falso humilde. No, es que yo... ¿Qué humildad falsa tienes? Soberbio. Te escudas detrás de una humildad para no poner tu cara. O al revés. Aquel que dice, no, pero es que yo voy a hacer esto porque yo lo otro. No, no, Dios no te lo mandó a ti. Dios no te mandó a ti a hacer esto. No te extralimites en tus funciones. Sepas tú cuál es tu función. Por eso es tan importante lo que estamos enseñando. ¿Cuántos reveses recibe esta enseñanza del sacerdocio? ¿Sabes cuál es tu llamado? Respeta el llamado de tu tribu. Respeta el llamado de tu tribu. A las columnas que sean columnas. A las alfombras que sean... Hay alfombras que quieren ser cuadros. Eres una alfombra. No serás un cuadro para que se te admire. Eres una alfombra para que se te pise. Aunque hay alfombras persas que valen más que cuadros. Sé una alfombra persa. Pero que te pisen. Sé una columna y calla. Sostén el techo de la iglesia, ora si es tu ministerio, pero no te extralimites o no te pongas detrás de una falsa humildad para no tomar el lugar que Dios te da. Porque el éxito, estás teniendo éxito y eso no certifica tu llamado. ¿Estás bien, Estás bien ahí. Es éxito, no certifica tu llamado. Es tanto el soberbio y el altivo que no toma la responsabilidad como el que se extralimita a su responsabilidad. Y en esto hay un par de historias que quiero contaros. Yo tengo para un ratito, hermanos, si Dios no dice otra cosa. En el desorden de Israel, esto ya os gustará más. Cuando el pueblo estaba una tribu por aquí, la otra pasaba de aquello, el otro no cojo la espada, el otro, mira, soy arquero, pero ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer escudos. El otro, pues yo soy, tú quieres hacer escudos, yo soy el de los escudos, me voy a poner a tirar con el arco, un desorden absoluto. Tanto que en el tiempo de los jueces, la Biblia que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Me parece bien esto, lo hago. Por eso tantos reyes hay como personas hay en la iglesia muchas veces. Y en ese desorden en las tribus de Israel que no hacían lo que deberían hacer, una mujer se revela a eso. Gloria tenga el nombre. Una mujer. Fíjense si estaba mal Israel que Dios tuvo que usar una mujer para ordenar el pueblo. Porque yo creo que las mujeres pueden ordenar el pueblo. Es más, creo que estas oraciones pueden hacer que gente se ordene. ¿No lo creéis? ¿O para qué oráis? Y aquella mujer se levanta y la Biblia dice, así literalmente, y Débora cantó. Fíjense que no se extralimitó en sus funciones. ¿Por qué? Porque no fue a fulano y le dijo, ahora tú eres él. No predicó desde el púlpito, porque no puede, pero sí canta. ¡Aleluya!
Gloria tenga su nombre. No fue y ejerció el sacerdocio, no, pero sí cantó porque lo que pudo hacer lo hizo. No se extralimitó ni se quedó atrás. Te toca, Débora, ¿vale? Pues voy a... No cojas la espada. No abras la Torá. No, eso es para los sacerdotes. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Débora, puedes cantar. Escúchame, Débora, puedes cantar. No te toca el púlpito, pero puedes cantar. Quizás no estés en un coro nunca, pero puedes cantar a tu manera. Quizás no seas nunca un pastor, pero puedes cantar. ¿Y qué cantó? Estoy una porción. De Efraín vinieron los radicados de Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron tus príncipes. Y dice, y de Zabulón los que tenían vara de mando. ¿Cómo los exhortó con un cántico? Porque hay cánticos que exhortan más que mensajes, hermanos. Y los que tenían vara de mando también descendieron. Caudillos de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Y dice, y entre las familias de Rubén, esto me impactó, hubo grandes resoluciones de corazón. Pero dice y sigue, pero ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír la voz de los rebaños? No te tocaba a ti oír la voz de los rebaños. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? No era tu sitio, no era tu lugar, no era tu diligencia, no era tu oficio, Rubén. Eras el más grande de entre todos los hermanos y te quedabas como escuchando cánticos de sirenas entre el redil de las ovejas. Hay muchos que se encantan con los cánticos de sirena por las voces que tienen las ovejas y no escuchan al pastor. Prefieren escuchar lo que dicen los grupitos que lo que dice el pastor. Y se quedan con lo que dicen los grupitos, pero no lo del pastor. Se quedan con lo que se dijo en aquella comida después del sábado. Se quedan con lo que se dijo en aquella reunión que tuvimos clandestina, pero no con lo que dijo el pastor. Te quedaste entre los rediles escuchando la voz de las ovejas. Cuando las ovejas no escuchan la voz de las ovejas. Las ovejas tienen que escuchar la voz del pastor. Y hubo grandes resoluciones en el corazón, dijo Débora. Es decir, sí, como ahora, en este momento, vuestro corazón está tomando grandes resoluciones. Sí, vamos a hacerlo. Sí, voy a ponerme en orden. Sí, voy a orar. Sí, grandes resoluciones ahora, en este momento. Tu corazón las está tomando, pero luego, ¿qué? Te quedas entre los rediles. Es verdad. ¿Por qué en el culto tomas grandes resoluciones, pero luego te quedas entre los rediles? Y aquí cuando se predica dices, sí, ese soy yo, sí, eso voy a hacerlo, pero luego ¿qué? Los cánticos de sirena de las ovejas hacen que se ahogue el llamado en ti. Y Débora cantó, hermanos. Débora cantó. Y cuando cantó, ese llamado a la guerra para derrotar a los enemigos de Israel, y los que tienen que pelear no lo hacen, no son responsables del llamado de su tribu, no respetaron el llamado, esa soberbia. Como dice el Salmo 79, paralelo a esto, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron su pacto con su Dios, ni quisieron andar en su ley. ¿Quién te dio el arco, Efraín? ¿Quién te dio las armas? ¿Qué son, para que las tengas en casa y las mires? No guardaste el pacto, no guardaste la ley. No, es que ahora estoy casada. No es que ahora estoy casado y es diferente. Te miras la espada y te miras el arco porque estuviste casado. El cántico de sirenas. Puedo contigo. No, pero es que ahora tengo una familia. El cántico de las sirenas pudo contigo. Entre las sirenas, entre las ovejas te mueves. Y no guardaste el pacto. Dice Débora. Pero entre ellas, el cántico de Débora dice así. Bendita sea entre las mujeres Jael.
¿Cómo? Ha exhortado a Efraín, ha exhortado a Rubén, ha exhortado a Zabulón. Los que tienen vara de mando solo tienen vara de mando. Pero la vara no la usan para el golpeo, solo para el mando, pero no para el golpeo. Quieren mandar, pero no quieren orar. Quieren mandar, pero no quieren pelear. Quieren opinar, pero no quieren pelear. Así es. Así es. Y ahora dice Débora cuando termina el cántico, pero bendita sea Jael entre las mujeres de Israel. Bendita Jael en su tienda. Madre mía. Los otros en el ejército no hacen nada, pero Jael bien colocada en su tienda. Tomó una estaca Jael y se la clavó en el pecho del enemigo Sísara. Una mujer en su tienda pudo combatir a los enemigos de Israel, mientras todos los que tenían mando no hicieron nada. Hermanos, creo que una oración de una anciana puede romper los planes del enemigo cuando los de vara de mando no hacemos nada. Sobre las mujeres, bendita Jael en su tienda. Bendita tú en tu tienda, bendita tú en tu tienda. Estate en tu tienda. No quieras un edificio. No quieras un parque temático. Tú en tu tienda. ¡Gloria a Dios! Tú en tu tienda, en tu responsabilidad, en tu llamado. Tú en tu tienda. Ten cuidado cómo hablas. No salgas de tu tienda. Ten cuidado cómo opinas. No salgas de tu tienda. Porque Jael en la tienda clavó una estaca Sísara. El orden de Jael superó el desorden de los de mando. Brutal. Estaba en su tienda, en su lugar, respetó su llamado, fue humilde al reconocer su lugar y Dios prosperó una mujer por encima de un ejército de hombres desordenados. Encuentro faltas en mí cuando es soberbia y no humildad, cuando no os digo lo que os tengo que decir. Debéis desear que el pastor os diga lo que os tiene que decir. Porque si no, el pastor es un soberbio, no es humilde, no es bondad. Escúchenme, no es bondad. Es soberbia. Otra oportunidad, que no es bondad, es soberbia. Cuando el pastor no te dice lo que te tiene que decir, es soberbia. Es la soberbia de un hombre que no quiere tener guerra. Pero bendita Jael en su tienda. Hubo un hombre llamado Uzías, rey de Israel. Tuvo un éxito, hermanos, rotundo. Escuchen los textos. Su fama se extendió de lejos. Puso tanto esfuerzo en la obra de Dios que dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, Uzías. Hubo tanta perseverancia y búsqueda continua de Uzías para con Dios, que dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Hizo tanto bien a la obra que dice la Biblia. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, abrió pozos en el desierto y cisternas. Una barbaridad de hechos grandiosos del rey Uzías. Buscó a Dios. Fue diferente a sus predecesores, no hizo lo malo, hizo lo recto delante del Señor, pero se acostumbró. Y la Biblia dice que la soberbia penetró en su corazón un día. Pero no en hacer lo malo abiertamente ante los ojos de Dios. Uzías no quemó incienso a Baal, Uzías no fornicó, Uzías no levantó ídolos, Uzías no adulteró. ¿Qué hizo? Un día entró en Silo en el templo y cuando entró quemó incienso al Señor Dios Todopoderoso. Pero pastor, que ha quemado incienso a Dios, que no ha hecho aparentemente nada malo y Dios le dice, por haber quemado incienso cuando no te pertenecía,
yo te enjuicio. Pero si ha hecho todo lo bueno, pero si ha vivido rectamente, ha levantado al Señor y su gloria constantemente, persistió en buscar a Dios, pero hizo algo que no le pertenecía. No se quedó en su tienda. Y quizás nos pase a nosotros. Empezamos bien, hemos levantado, hemos adorado al Señor, hemos predicado la palabra de Dios, pero cuando tomamos una responsabilidad que no nos pertenece, dice la Biblia en 2 de Crónicas 26, 16, mas cuando ya era fuerte Uzías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. No ha quemado a Baal como sus predecesores. No ha hecho ídolos, no ha hecho nada más que adorar a Dios, pero no le pertenecía. Ha adorado a Dios de una forma que no le pertenecía. Tomó la disciplina que no era la suya. Madre mía. La Biblia dice, se rebeló contra su Dios. Adorar a Dios sin que te pertenezca es tan fuerte como se rebeló contra su Dios. Si ha quemado Dios a ti, no se lo ha quemado a Él, te lo ha quemado a ti, Señor. Se rebeló contra su Dios. No transgredió los 10 mandamientos. No adulteró. No rompió la ley. Solamente ofreció incienso al Señor, pero no le pertenecía. Cuidado, hermanos. Un levita de la tribu de Judá. Era adoración lo que hacía, pero no le pertenecía. Cuidado. Cuidado en tener mandos que no nos pertenecen. Gente que quiere... ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Cómo no lo voy a decir? Que quieren ser pastores de otra gente y no le pertenece. Que cuando se ven con éxito hablando, se enaltece su corazón. Si les he predicado, yo solo les he dicho esto. Si yo solo les he dado la palabra, no te pertenece. Si yo les quería guiar, no te pertenece. Los sacerdotes vieron a Uzías, que se rebeló contra su Dios. Y dice la Biblia, y se pusieron los sacerdotes contra Uzías. Y le dijeron, sal del santuario, porque has prevaricado. Que se levanten sacerdotes tomando ejemplo de esto para que no haya nadie que se extralimite en sus funciones. Prevaricar, dice, has prevaricado. ¿Qué significa prevaricar? Prevaricar es un delito que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta a una autoridad, una crítica a una autoridad, tomar una autoridad que no, y prevaricar significa criticar a una autoridad mayor que tú. Recuerdo el ejemplo de Pablo. ¿O no os acordáis? Que lo tienen esposado delante de hombres judíos y uno de ellos, ¡bum!, le pega una bofetada y Pablo dice, el Señor te golpea a ti, pared blanqueada. Pero es que claro, le dicen a Pablo, ¿cómo te atreves a levantar tu voz y espetar esto contra el sumo sacerdote? Y Pablo recuerda lo que dice la Torá, porque la tenía en la mente, y la Torá dice, el soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. No dice si el sacerdote es bueno o malo. No dice si te gusta o no te gusta, te dice si es el sacerdote llamado y tú presentas desacato, serás condenado a muerte. ¿Saben qué hace Pablo? Recuerda la ley y dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Un hombre que se juega la vida, se retracta. No porque tema por su vida, sino porque es el sumo sacerdote. ¿Entendéis, hermanos? Cuidado. Cuidado, hermanos míos. Y gloria a Dios que no está pasando nada de esto en la iglesia. Quizás sea de prevención. Cuidado. O para otra iglesia. Cuidado. 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 Uzías llegó a ser un rey sin rey. Pero volvamos al principio. Levita de la tribu de Judá. Ese hombre, al ser ¿estáis bien? Ese hombre, al ser desterrado, cuando es desterrado, dice, bueno, pues me voy a otro territorio a ver si me aceptan. Y siempre el desterrado que se va por desorden, siempre encuentra gente. Siempre.
Y cuando se va a otro territorio encuentra un hombre llamado Micaía y le dice, ¿quién eres tú? Pues mira, soy un sacerdote de la tribu de Judá. Un sacerdote que ejerce el levirato de la tribu de Judá. Ah, pues, ¿por qué no eres sacerdote en mi casa? Te daré de comer. Te pagaré no sé cuántos siclos al año de plata. Claro. Y dice, ¿cómo? Pues claro que sí, ¿ves? Lo ves. Y eso para muchos es bendición de Dios. No lo pilláis. No. El cambiar de iglesia es bendición de Dios. Cuando allí sí te pagan y en la otra te echaban. ¿Ves? Parece que le prosperó. Están fenómeno, ¿eh? Están disfrutando. Parece que te prosperó, pero en realidad es que te compraron. Compraron tu desorden porque más desordenados están ellos. Cuando entró el sacerdote de la tribu de Judá en casa de Micaías, vio un ídolo allí. Vio un terafín, vio un efod y vio a un montón de idolatría. Pero él, claro, es que le pagaban 20 siclos de plata al año y no podía hacer nada. Y era el único que decía, bueno, tú siendo de Judá puedes servir aquí. ¡No pidáis! Y cayó la idolatría. Bueno, no pasa nada por el efod, no pasa nada por los terafines, no pasa nada por las imágenes de talla, no pasa nada. Yo seguiré sacrificando, matando vacas y sacrificando corderos por ti, Micaía. Porque siempre el desordenado encontrará fácil su lugar. Es bien fácil. Qué diferente es mi Señor, ¿eh? Que dice constantemente, predicaba en los lugares y decía, ¿pero dónde moras? No tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Pero dónde moras? No tengo dónde recostar mi cabeza. Este rápidamente se fue a otra región y encontró un lugar donde recostar su cabeza. Mi Señor, como predicaba la verdad y no soportaba los terafines ni los ídolos, a este no le daban lugar en ningún sitio. Porque él de verdad no tiene lugar, hermanos. No tiene lugar. El falso levita sacrificaba en el desorden y esforzándose a su manera, porque los falsos levitas se esfuerzan, tienen sus ayunos, tienen sus reuniones, tienen sus cultos, tienen sus alabanzas, lloran en los cultos, disfrutan, levantan las manos, pero el ídolo allí, el otro allí, el otro allí, y no pasa nada. ¿Y qué pasa? Algo muy importante pasa, que lo que pasa es el brilla por su ausencia. ¿Qué es lo que no pasa? Porque muchas veces tenemos que manifestar un juicio de Dios por lo que no pasa. ¿Estáis aquí? Tenemos que vislumbrar un juicio de Dios no por lo que pasa, sino por lo que no pasa. ¿Qué no pasó aquí? Pues que Dios nunca enjuició al levita de la tribu de Judá. Porque la evidencia de un juicio a veces es el no juicio. ¿No lo estáis entendiendo? Es que les va bien, están teniendo éxito. El no juicio es la evidencia. ¿Cómo saber si Dios ama a alguien? Porque lo enjuicia. Porque cuando otros hicieron lo mismo, Uzías sacrificó en el desorden y Dios lo enjuicia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, presentaron un incensario. Ya, escúchenme, eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, pero no era el momento. Y cuando no era el momento se los carga. Dios enjuicia a Uzías, Dios enjuicia a Nadab y Abiú, pero al levita de la tribu de Judá no lo enjuicia. A este le está yendo muy bien. ¿Cuál es la evidencia del mayor de los juicios? Que les va bien. Cuando les va bien es el mayor de los juicios. ¿Por qué? Porque Dios no enjuicia. Y si Dios no enjuicia, no te tiene por hijo. Si Dios no te... La Biblia dice... Ya sabéis lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo decís vosotros? ¿Cómo? Pero decidlo, hermanos. Amén. Y al que no castiga, lo tiene por bastardo. Dice la Biblia en Hebreos, son bastardos y no hijos. Pero Dios al que ama, disciplina. ¿Y por qué no tenía juicio el sacerdote de la tribu de Judá?
porque no había rey. Todo cuadra. Por eso hay gente que no tiene juicio porque no tiene rey. Como no hay rey, no hay juicio. No había respuesta contra el fraude. Pero esto no termina aquí. Esa necesidad supersticiosa de aquel hombre Micaía de tener un hombre que le sacrificaba mientras tenía ídolos. Necesitamos levitas, pero tú sigues con tus ídolos. Pero ¿saben? La tribu de Dan hace un movimiento, no quiero entrar mucho aquí, hace un movimiento territorial distinto y muchos hombres de la tribu de Dan pasan por la casa de Micaía y se encuentran al levita de la tribu de Judá, el desordenado. Y cuando se lo encuentran, ven dentro de la casa de Micaía el efod, los terafines de oro, ven todo aquello y le preguntan, ¿y tú qué haces aquí? Y saben que dice el levita, pues mire, yo soy el levita de la tribu de Judá. ¿Levita de la tribu de Judá? Sí, y Micaía me paga esto, estoy aquí con él y voy sacrificando, voy haciendo cultos, estoy divinamente, me va todo muy bien, tengo casa, comida, me han llamado levita, porque lo que quiere un falso levita es que se le diga levita. Y estoy aquí con ellos y hacen, pues nosotros venimos a saquear esta casa. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Pues que es mejor ser levita de una sola casa o de toda una tribu. ¿Y saben qué hace el levita? Dice, pues mejor de toda una tribu. ¿Saben qué? Pero cuando entra la tribu de Dan en casa de Micaía, la primera reacción del levita es, ¿qué hacéis? ¡No hagáis esto! ¿Y saben qué le dice la Biblia? ¿Qué hacéis vosotros? No podéis hacer esto. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Los de la tribu de Dan dice, calla y pon la mano en tu boca. Porque ¿qué es mejor? ¿Ser levita de una sola casa o ser levita de toda una tribu? ¿Y saben qué hizo el levita? Puso la mano en su boca y calló y no dijo nada ante el saqueo de los ídolos, del oro, de los terafines y del efod de Micaía. A veces hay desgracias que son bendiciones. Un momento, me acabo de recibir. Hay desgracias que son bendiciones. ¿El qué? Parece que le robaron han robado en la casa de Micaía. ¿El qué? Los ídolos. No lo pilláis, que te robaron los ídolos, porque hay desgracias que te roban los ídolos. Y te quedaste sin ídolos, ¿por qué? ¿Por un luto? ¿Por qué? ¿Por un caso en la familia? ¿Por qué? ¿Por una discusión? ¿Por qué? Te quedaste sin ídolos por una desgracia. ¡Gloria a Dios por estas desgracias! Amén. Pon la mano en tu boca. ¿Y qué hizo el sacerdote que tenía que hablar la ley? La ley dice, no robarás. El sacerdote no lo dijo. La ley dice, no tendrás ídolos, tribularán. Pero no lo dijo, no dijo nada. Se calló. No pudo nunca más enseñar no robarás, no pudo más enseñar la idolatría. ¿Por qué? Porque hay gente que se vende a tener multitud, a estar en un lugar, a estar tranquilamente y tener éxito, y nunca más podrá predicar acerca de la idolatría, nunca más podrá predicar acerca de temas por haber sucumbido al éxito. Y termino, ya tengo suficiente. Creo que ya Dios habló lo que tenía que hablar. Y cuando dicen pone la mano en tu boca, el levita la pone. Y en su boca solo tuvo carne. ¿Cuál? Su mano. Y así hay levitas que tienen la mano en su boca y solo predican carne. ¿Cuántas manos en la boca para pastorear multitudes? Porque el levita, que es un desordenado, querrá las multitudes. ¿Cuántos quiere de internet seguidores? Porque el levita, que es un desordenado, quiere seguidores. Pon la mano en tu boca, pon la mano en tu boca. No digas esto, no digas aquello de aquella familia, no toques este tema, no se puede hablar aquello, porque si se habla aquello, la iglesia se desbarata. Pon la mano en tu boca. Pero menos mal que nosotros no tenemos un sacerdote que se pone la mano en la boca. No tenemos una cualquiera. ¿Qué hay en su boca? Lo dice el libro de Apocalipsis. No tiene semana ni ninguna carne, dice. Y de su boca sale una espada de dos filos. ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí o no? No está tan claro, hermanos. Porque cuando yo recibo este tema no está tan claro. ¿Por qué? Hemos empezado diciendo algo que es tremendo. ¿El qué, pastor? Que era un sacerdote de la tribu de Judá, y eso no puede ser. No es conforme a la ley. Pues ¿qué estás hablando? Que nuestro sacerdote viene de la tribu de Judá, y eso no es conforme a la ley. ¿De qué me estás hablando? Este también viene de la tribu de Judá. El crucificado es hijo de Isaí, hijo de David, de la tribu de Judá. Es por eso que los judíos no aceptaban el sacerdocio de Cristo, porque viene por la tribu de Judá. No te aceptamos de sacerdote. Pero pasa algo. En la carta a los hebreos hay un hebreo que se levanta a hablar a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, y dice: este no es como los demás. No tiene el sacerdocio de la ley. Es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio anterior, el sacerdocio eterno. Este es diferente. Y dice: y juró el Señor y no se arrepentirá. Este es sacerdote para siempre. No tiene un inicio en el sacerdocio levítico. Tiene un inicio en la mente de Dios. No tiene un inicio en los sacrificios levíticos cuando Moisés los dio. ¡No! La Biblia dice: este fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y os aseguro que este no pone la mano en su boca. ¡Gloria tenga su nombre! ¡Arrepiéntete, porque Cristo no pone la mano en su boca! ¡Ay, Rey! Tengo una buena noticia. Este sacerdote además es rey. Vamos a adorarle, hermanos. Vamos a...